El rugido de los motores llega primero bajo y gutural, como el latido de un animal al acecho. A las 7:55 a.m., las primeras bombas caen sobre el puerto de Pearl Harbor. El sonido es indescriptible. Es un crujido metálico y un estallido sordo, seguido por una vibración en el aire que parece rozar la piel, como si el mismo cielo temblara al abrirse. En cuestión de segundos, la tranquilidad de un domingo en la isla de Oahu se desintegra en una infernal tormenta de fuego y caos. 6 minutos después, el USS Arizona se hunde, arrastrando a más de 1000 marineros a una tumba acuática. En ese preciso instante, 2400 vidas se extinguen y el destino de naciones enteras cambiará para siempre. El 7 de diciembre de 1941, el imperio japonés decidió arriesgarlo todo. Su objetivo era claro: asegurar el control del Pacífico y neutralizar la flota del Pacífico de los Estados Unidos en un golpe preventivo. Lo que los japoneses no sabían, lo que no pudieron predecir, era que ese ataque, por su brutalidad y audacia, encendería la llama de una guerra global. Pero mientras los aviadores japoneses surcan los cielos sobre Hawái, no lo hacen por una causa abstracta. Son hombres, con temores, con una historia que los ha llevado hasta allí. En sus aviones sienten el sudor en sus frentes, la tensión en sus hombros. Algunos de ellos se aferran a la última carta escrita esa mañana. A otros, la única respuesta a su pregunta existencial es el rugido de los motores que los lleva al infierno. Hirohito, emperador de Japón, había hecho la elección. La sombra del coloso estadounidense se extendía sobre todo el Pacífico, y Japón, con sus recursos limitados, veía la guerra como una necesidad para su supervivencia. La expansión territorial era la única forma de asegurar un futuro para su nación, y la amenaza de los Estados Unidos era demasiado grande como para ignorarla. Los primeros toques de violín de la guerra se dieron cuando Japón comenzó a expandir su imperio en Asia, invadiendo China y estableciendo un dominio agresivo sobre el sudeste asiático. Los Estados Unidos respondieron con sanciones, bloqueando el acceso de Japón a recursos vitales como el petróleo, que eran esenciales para su maquinaria de guerra. La presión económica se convirtió en una carga insoportable, y en lugar de ceder, el liderazgo japonés decidió que la única salida era la confrontación total. A miles de kilómetros, en Pearl Harbor, el 7 de diciembre comenzó como cualquier otro día. Los marineros se levantaron temprano, algunos para hacer ejercicio, otros para leer cartas de casa. Los aviones de la Armada de los E.E.U. descansaban alineados en las pistas, tan vulnerables como aves en un nido. Los mensajes de inteligencia se habían cruzado, pero la amenaza no parecía inminente. En las primeras horas de la mañana, los radaristas vieron lo que creyeron que era un error: un escuadrón de aviones acercándose, pero demasiado pequeño como para ser una amenaza real. Nadie sospechó lo que estaba por ocurrir. Un oficial, al ser preguntado sobre los aviones que se aproximaban, había dicho: probablemente sean nuestros B-17 que se dirigen a la base. Nadie pensó que esa podría ser la última hora de paz antes del infierno. A las 7:55 a.m., todo cambió. Los cazas japoneses comenzaron su ataque. El cielo se llenó de explosiones. El USS Oklahoma fue golpeado varias veces, volcándose lentamente en las aguas del puerto. Los aviones japoneses no solo atacaron con bombas, sino también con torpedos. Fue un golpe quirúrgico, preciso y despiadado. Los torpedos estallaron contra los cascos de los barcos anclados, arrancando pedazos de metal y madera en una danza macabra de destrucción. Las llamas se alzaron por encima de los barcos mientras los marineros trataban de escapar, algunos heridos, otros buscando desesperadamente un refugio que nunca llegaría. Y mientras todo esto sucedía, las cartas seguían siendo escritas.
Alguien, en medio del caos, escribió: «Si no sobrevivo, quiero que mi madre sepa que pensé en ella hasta el final». En otro rincón, un joven marinero pensaba en su prometida. Tal vez esa promesa de regresar a casa no sería cumplida. A nivel estratégico, el ataque tuvo un impacto devastador. Japón había logrado lo que se proponía: neutralizar temporalmente la flota estadounidense del Pacífico. Pero el costo fue enorme. En lugar de destruir la moral de los estadounidenses, como se esperaba, despertaron un furor que jamás habrían anticipado. El presidente Franklin D. Roosevelt pronunció al día siguiente una de las frases más recordadas de la historia de los Estados Unidos, una fecha que vivirá en la infamia. En Japón, la victoria se celebró, pero dentro de las oficinas del alto mando, la pregunta era si el ataque había sido suficiente para asegurar la victoria a largo plazo. Japón había logrado infligir un daño tremendo, pero la guerra aún estaba lejos de terminar. Al acercarse el final de la mañana, las estadísticas eran horrendas. 8 barcos de guerra destruidos o severamente dañados, 188 aviones estadounidenses fuera de combate y más de 2.400 muertos. Pero esas cifras no cuentan las historias individuales. El piloto japonés Mitsuo Fuchida, quien comandó la primera oleada de ataques, jamás imaginó que ese mismo día, cuando regresara a Japón, se enfrentaría a la crítica por no haber destruido la totalidad de la flota estadounidense. Lo que parecía una victoria decisiva se convirtió rápidamente en una paradoja. A nivel personal, la tragedia alcanzó dimensiones humanas. En las últimas horas del día, los cuerpos flotaban en el agua, mientras los equipos de rescate intentaban salvar lo que podían. En la sombra de los grandes barcos hundidos, los sobrevivientes se ayudaban entre sí, pero el precio del sacrificio era alto. Los hombres que sobrevivieron esa mañana, muchos de ellos nunca serían los mismos. Los ojos de los que vieron la destrucción directa de sus compañeros de armas y la propia destrucción de su mundo no podrían olvidar lo vivido. El impacto inmediato fue brutal. Estados Unidos entró en guerra. Japón, al no haber destruido completamente la flota del Pacífico, dejó abierta la posibilidad de una represalia. En menos de 6 meses, el mundo sería testigo de una de las batallas más cruciales de la Segunda Guerra Mundial, la Batalla de Midway. Esa victoria estadounidense, aunque no inevitable, fue la que finalmente desequilibró la balanza en el Pacífico. Y mientras tanto, las cartas que esos marineros nunca pudieron enviar, las promesas no cumplidas, las vidas truncadas, quedaban suspendidas en el aire como un eco perpetuo. En Japón, Hirohito y sus consejeros se enfrentaron a la ironía de su victoria inicial. No habían destruido lo que realmente importaba, el espíritu de lucha de una nación que por más que se viera devastada, nunca dejaría de pelear. Hoy, al mirar atrás, ese 7 de diciembre de 1941 se erige como un recordatorio de la fragilidad de la paz y la inmediatez de la guerra. Lo que comenzó como una mañana pacífica terminó por cambiar el rumbo de la historia. Y la pregunta persiste: ¿realmente entendemos los costos de la guerra o simplemente vivimos con la ilusión de que todo sigue igual?